El factor pecuario con Disney Vaquero. Muy buenas amigos de Travesía Agropecuaria, y hoy en nuestra travesía estamos en el municipio de Cumaral Meta, en la vereda Cané y Medio, en una explotación muy interesante que es de codornices. La empresa se llama Codornices y Huevos del Llano. Bueno, y ahora vamos a hablar con Uberney Martínez, quien es también socio de la empresa Codornices y Huevos del Llano. Es una empresa familiar, ¿no? Es una empresa que ya tiene ¿cuántos años en el mercado? La empresa lleva 20 años en el mercado, somos una empresa familiar, somos 5 hermanos, papá y mamá, y todos estamos involucrados en el proceso de Codornices y Huevos de los Llanos. Bueno, la invitación es para las personas que quieran emprender un proyecto productivo de codornices, que se acerquen a estas empresas que ya tienen la tradición y la experiencia. Ellos aquí los asesoran, les ayudan a hacer su proyecto, les ayudan con las aves, con el manejo técnico y productivo. ¿Cuánto cuesta un proyecto, digamos, sostenible, que se pueda sostener en el tiempo? 1000 aves, 5000 aves, ¿cuántas son las aves que debe tener y cuánta es la inversión que debe hacer las personas para hacer este emprendimiento? El costo por animal en un proyecto productivo de codornices para postura es de 10.000 pesos por ave, iniciando desde cero, iniciando desde tener el galpón, de tener las jaulas, de tener los bebederos, las jaulas listas, de tener el concentrado para 30 días, que es a partir del cual la codorniz empieza a nivelar postura, también de tener pues digamos la infraestructura del galpón, que pues si se construye de una manera adecuada puede durar 10 años, las jaulas pueden durar 5 años. El costo por animal es de 10.000 pesos, nosotros hablamos de que con mil codornices estamos produciendo un salario mínimo de sustento para las familias. Si es, digamos, para sostener una familia más grande, lo ideal sería tener o empezar por 5.000 codornices. Bueno, la incubación, primero nosotros traemos unos huevos de unas hembras y unos machos, que es el pie de cría. Los traemos, seleccionamos, buscamos una homogeneidad, unas características del huevo en el brillo, unas características de sus edades, y esos huevos los pasamos a un área que se llama preincubación. La preincubación debe estar sujeta mínimo a 12 horas de reposo el huevo, en una forma donde la cámara de aire del huevo debe quedar en la parte de arriba y la punta en la parte de abajo. Esa es como, digamos, el patrón de la preincubación. A partir de ahí tenemos 2 o 3 días de acuerdo a la programación de los cargues y pasamos a incubación, que dura 16 días. En la incubación tiene un proceso de humedad, temperatura y volteo o movimiento de los huevos. A los 16 días pasan a la nacedora y 2 días duran en la nacedora, y ahí tenemos ya un animal nacido que pasa a una etapa de cría. Una etapa de cría donde tenemos una calefacción por medio de criadoras a base de gas natural o gas de cilindro, como donde esté la circunstancia o como lo permita. Y allí vamos gradualmente quitando temperatura a medida que él va creciendo. Hasta los 10, 11, 12 días, dependiendo del clima, ya quedan ellos con temperatura normal y ambiente. Y pasan al tema de levante, que es este tema donde vemos que ya el animal está por sí solo, solamente está asistido de una buena agua, de unas buenas prácticas de manejo y de una buena alimentación y una constante alimentación y constante manejo. De ahí entregamos de 33, 35 días de nacidas y ya se entregan, o se suben y se encasetan en los galpones de producción, o vendemos a nivel nacional. Tenemos muy buenos clientes y entregamos a todas partes del país. Teníamos un concepto errado, pensábamos que tener una buena genética era traerla de otra parte,
y no es así, es sostenerla en una parte con unas características bien importantes y bien, digamos, determinadas y detalladas dentro del proceso. Y a eso se ha dedicado Codornices y Huevos de los Llanos, a mantener y a sostener una genética que hoy por hoy tenemos posturas sobre el 90%, tenemos nacimientos del 92, 93%, tenemos una población y una especie y una explotación sin ninguna vacuna, cero antibióticos, cero químicos, y esto es un plus muy importante en este tiempo para nuestro medio ambiente y sobre todo para la salud pública. Bueno, ahora estamos con el doctor David Caicedo, quien es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Los Llanos y quien acompaña el programa de técnico sanitario de esta explotación de codornices y también algo de subproductos que tienen en esta explotación, que es bastante grande aquí en el llano. Ahora cuéntanos, por favor, cómo es el plan sanitario de estas aves y qué enfermedades más frecuentemente se presentan. Gracias, Diney, por encontrarse acá haciéndonos esta visita, y un saludo especial para los televidentes de Travesía Agropecuaria. Específicamente en las aves, en codornices, no hay una enfermedad característica, no hay una enfermedad ni zoonótica, no hay enfermedades que contaminen a otras aves. Ellas son muy sanas, son muy rústicas, son muy resistentes y no hemos encontrado alguna enfermedad específica, ni respiratoria, ni digestiva, ni viral, y facilita mucho el trabajo, la labor se enfoca más a desarrollar productos, desarrollar tecnología, avanzar mucho en el tema de alimentación. Las codornices no presentan ninguna enfermedad endémica ni ninguna enfermedad que sea epidémica, ¿sí? Bueno, en vista de lo que tú nos estás comentando, quiere decir que esta explotación es realmente cero químicos, cero antibióticos, porque no se enferman. Entonces, sabemos que el huevo va a ser bajo una producción limpia. Correcto, Diney. Aquí no se utiliza ningún antibiótico porque ellas no enferman. No hay un plan vacunal porque pues, para el país no hay ninguna enfermedad específica para ella que haya que entrarla en un programa de prevención mediante planes vacunales. O sea, no hay vacunas, no hay antibióticos, necesidad de usar antibióticos ni en el agua ni en el alimento, ni mucho menos hormonas. Ellas tienen una conversión altísima, ellas o sea, específicamente no necesitan ningún producto químico. Bueno, hablemos ahora de la codornaza, que es una excelente fuente de nitrógeno y de materia orgánica para los potreros. Es muy utilizada, ¿verdad? Sí, la codornaza hoy está convirtiéndose en un producto, no en un desecho, sino en un producto como tal, comercialmente viable. Se utiliza para abonos orgánicos en jardinería, para abonar en viveros, y para abonar los pastos podemos utilizarlo. Le hemos hecho análisis bromatológico al componente de codornaza más el vehículo que utilizamos para atrapar olores, y estamos en un 36% de proteína, tiene ese componente, y en nitrógeno tiene el 6%. Contiene minerales, bueno, todo lo que trae casi en igual proporción al alimento, y está ocupando una buena línea en este momento la codornaza. Bueno, lo que hemos recorrido hemos visto que ustedes usan varios tipos de camas en las aves. Las camas es el piso donde ellas se paran. Ese vehículo que usan, ¿qué origen tiene? Sí, utilizamos cascarilla de arroz para las aves que van en piso, que es todo el levante desde el nacimiento hasta el levante, y entrega a aves comerciales para postura o las que van a las jaulas de postura. La otra cama que se utiliza en aves de postura en jaula
se utiliza o acerrín o se utiliza fibra de palma, fibra de fruto de palma. Son los dos vehículos, los 3 vehículos que estamos utilizando en este momento. Bueno, y entonces, ¿cuántos huevos y cómo ha sido el crecimiento de la empresa en estos últimos 3 años? ¿Han crecido más o menos en qué promedio? Bueno, gracias a Dios en este promedio en crecimiento tenemos anualmente un crecimiento más o menos del 35% sobre producción. En este momento estamos produciendo y comercializando 700.000 huevos al mes, ya casi llegando al 1.000.000 de huevos. La idea es en términos de fin de año tener una explotación masiva más grande, por ahí de 1.500.000 huevos para poder coger el área de exportación. Dentro de la comercialización, ¿se forma como eje importante estar cerca de Bogotá? ¿Es importante para ustedes estar cerca de Bogotá o esa comercialización es más local? Se manejan comercialización local, regional y nacional. Bogotá es un plus muy importante para la empresa porque son mercados masivos, son mercados de plataformas, son mercados de gran explotación y también se manejan los locales nacionales, en este caso se maneja el departamento del Meta, el Casanare y Cundinamarca. El consumo del huevo de codorniz ha venido creciendo, también como ha venido creciendo la explotación, me imagino. ¿Y quiénes son esos consumidores? Claro, es muy importante la pregunta. Sí, la explotación, el consumo del huevo ha crecido bastante en el país y los mayores consumidores en este momento, digamos que no se notan mucho, pero son los niños relacionados con el huevo, con el valor nutricional que tiene y con la admiración que tienen los niños al ver un huevo. Siempre que ven un huevo quieren de una vez ir a cogerlo, entonces se nos ha ayudado bastante en ese crecimiento y pues también han entrado mercados nuevos, han entrado muchos almacenes nuevos en el país y ellos son consumidores grandes en el momento. Bueno, y no podían faltar las mujeres en este programa y sobre todo en este tipo de explotación y por eso estamos con Rocío Flores, ella es economista de la Universidad de Los Llanos y le vamos a preguntar exactamente cuál es el rol de la mujer en esta explotación. ¿Cuántas mujeres tienen vinculadas en esta explotación y qué pueden hacer? Bueno, en este momento tenemos vinculadas 4 mujeres. Ellas están encabezando los galpones, por ejemplo tenemos una en San Nicolás, bueno, 2 en San Nicolás porque son 2 familias que están encabezando sus galpones. Hay una persona también en Veracruz que está liderando su galpón, ella trabaja con su esposo, pero el galpón es de ella. Tenemos una aliada, es una mujer de acá de Caney que se encarga de deshuesar las codornices. Ella nos colabora con el tema de la carne de codorniz porque tenemos a otra mujer aliada que tiene un restaurante, por decirlo de alguna manera, en Cumaral. Entonces ellos hacen sándwiches a base de la carne de codorniz. Nosotros estamos en Origen, ofrecemos sándwich de carne desmechada de codorniz. Lo que hacemos es un proceso de desmechar la carne como tal y la llevamos a un condimento muy natural que es la cebolla cabezona roja con ajo, sal y pimienta. De ahí ya convertimos el sándwich con vegetales, con lechuga, tomate y queso. Las brochetas es un proyecto que trajo mi cuñado desde hace mucho rato, él nos lo ha enseñado, John Freddy Martínez. Él consiguió la máquina, esta máquina se ha llevado a nivel departamental, se ha llevado aquí en el Meta, se ha llevado mucho al tema de las ferias como tal y hemos dado a conocer las brochetas, que son el pincho de huevo de codorniz como lo pudiste ver. Bueno, muy interesante, de verdad vale la pena invitarlos a todos ustedes a que conozcan y a que aprendan un poco más de las codornices y de la explotación como tal. Me pareció muy enriquecedor y ojalá todos salgan tan motivados después de este programa como estamos saliendo nosotros a emprender este nuevo proyecto productivo en el campo.